Considere la representación gráfica de una función cuadrática f, un posible criterio. Otro ejercicio más. Gráfica y cuál criterio es. Estamos ante una cóncava hacia abajo con dos puntos de intersección en X. Aquí tenemos el punto de intersección en Y. Por la concavidad, donde ya sabemos que el valor de A tiene que ser negativo, nos ponemos a buscar y todas las opciones tienen el valor de A negativo. Por lo tanto, este dato no descarta. Punto de intersección en Y es otro dato rápido que podemos sacar. Tenemos que ir a buscar que el valor de C sea 4. La primera opción no lo es. La segunda opción tampoco. Y ustedes dirán, ni la tercera ni la cuarta, todos tienen el 8. Pero aquí hay un detallito con estas funciones que vienen en fracción. Quiere decir que los valores, los coeficientes pueden ser simplificables. Entonces vamos a escribirlo de la forma más simple posible. Esto es igual a tener menos x al cuadrado sobre 2 menos 2x sobre 2 más 8 sobre 2. Por lo tanto, completamente simplificado sería menos x al cuadrado sobre 2, el primero no cambiaba, menos 1x, ¿verdad? Porque 2 entre 2 es 1, más 8 entre 2 es 4. Y ya ahí nos está coincidiendo con algo. Pero da la casualidad que el de abajo, fíjense que es prácticamente igual. La única diferencia de la C y la D es el signo. Aquí es resta y aquí es suma. Entonces quiere decir que esta parte nos va a quedar igual, solamente que esta va a ser la diferencia. Entonces voy a escribirla de una vez como menos x al cuadrado sobre 2 más x más 8 entre 2, que es 4. Entonces, ya que tenemos a estos dos criterios en su forma más simple, podemos ver que sí hay coincidencia con el valor de C. Bueno, algo avanzamos. Ya por lo menos estamos seguros que A y B no son y que C y D, a pesar de que inicialmente pudimos haber dicho que no, sí está coincidiendo con su intersección en C. En Y, perdón. Ahora, ¿podemos verificar las intersecciones en X? Por supuesto que sí. Tenemos que igualar el criterio a 0 y resolver la ecuación cuadrática. Entonces, para eso, bueno, este planteo lo voy a hacer aquí arriba. Voy a verificar la opción C. El planteo es menos x al cuadrado menos x más 4 igual a 0. La forma sencilla y clásica de resolver esta ecuación cuadrática es utilizando la calculadora. En el tradicional modo, bueno, en el caso de la CladWiz, abrimos calculadora y sería menú negativo 2, 2. Y ahí nos pide los valores de A, B y C. El primer valor sería menos 1/2. Entonces, menos 1 sobre 2. Así es como se digita en este modo. Le damos igual. Vea que puso la equivalencia, menos 0,5. El segundo valor, menos 1. Y el tercer valor, 4. Le damos igual y verificamos las soluciones. x1 vale 2 y verificamos la otra, x2 es 4 negativo. Salimos con
menos 1. Y ya con esto es suficiente para verificar que efectivamente en la opción C tenemos a la respuesta correcta. Repasemos por qué. Cóncava hacia abajo. Aquí tenemos el A negativo. Interseca a Y en el 4. Y eso lo sabíamos con el valor de C. Y al calcular las intersecciones por medio de la ecuación cuadrática, confirmamos que es el 4 negativo y el 2. Si ya quieren ustedes confirmar la opción D, simplemente resuelvan esto, que sería también una ecuación cuadrática, en el mismo modo de la calculadora, y van a verificar que las soluciones de esta ecuación cuadrática no corresponden a estos dos valores. Por eso, opción correcta, la opción C. Considere las siguientes proposiciones referidas a las funciones cuadráticas f y g. Aquí tenemos ambos criterios, son cuadráticas. ¿Cuál o cuáles son crecientes en este intervalo? De 1 incluido a más infinito. O sea, para todos los valores que son mayores o iguales que el 1. Recuerden que eso lo analizamos con el eje X. Entonces, una de las formas para analizar el crecimiento o decrecimiento en una función cuadrática, a nosotros nos sirve el valor del eje de simetría. Porque si nosotros tenemos una cóncava hacia arriba, y sabemos que el eje de simetría es el lugar donde cambia, viene decreciendo y luego va a crecer, o viceversa, ¿verdad? Si fuera una cóncava hacia abajo, el eje de simetría es donde se da ese cambio. Por lo tanto, es suficiente que nosotros utilicemos la fórmula menos b sobre 2a. Con esta información y con la concavidad podemos hacer un bosquejo suficiente para poder captar si es creciente en este intervalo. Si no sabían cómo hacerlo, trataré de explicarles cómo es. Entonces, primero, en la primera función voy a calcular menos b sobre 2a, que es el eje de simetría. Entonces, x es igual menos b, que sería menos 5, sobre 2 por a, que sería 2 por 1. Y eso da como resultado 5 medios negativo. Ya tengo el eje de simetría de la número 1. Entonces voy a hacer aquí el bosquejo. Número 1. ¿Cómo es ella? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Estamos ante cóncava hacia arriba. Entonces hacemos un aproximado ahí de cóncava hacia arriba. Nos ubicamos en el centro, ¿verdad? Simulando que este es el eje de simetría, o por lo menos entendiendo que ese es el eje de simetría. Y ahí vamos a poner el valor que sería 5 medios negativo. Entonces, ya con esto, la pregunta es, ¿esta función es creciente de 1 en adelante? Entonces, vean el valor que tenemos aquí. Imaginen que por aquí va la recta numérica. Por aquí está el plano. No tenemos ahorita la certeza, no sacamos suficientes datos para saber si esa cóncava hacia arriba está así o está así, ¿verdad? Respecto al plano. Pero sí es importante recordar que este valor es de x. Entonces voy a trazar aquí de otro color para suponer, ¿verdad?, que este es el eje x. Entonces, si este valor es 5 medios negativo y de aquí en adelante la función es creciente, este intervalo de 1 a más infinito se encuentra en este sector. La respuesta es que sí.
porque aquí tenemos 5 medios negativo y por aquí adelante, en algún lugar aquí adelante de él, vamos a tener el 1. Y de 1 incluido en adelante, la función sí es creciente. O sea, es creciente a partir de acá, pero nos preguntaron si es creciente del 1 en adelante, del 1 incluido en adelante. Sí, sí es creciente. Por lo tanto, la primera sí es correcta. Esta es una forma de saberlo. Vamos a hacer lo mismo con la opción número 2, con la función número 2. Vamos a calcular nuevamente el eje de simetría. X es igual menos b, que aquí en esta número 2 no tenemos valor de b, sería 0, menos b sobre 2 por a, que sería 2 negativo, pero con solo que el valor de b sea 0, el eje de simetría va a ser 0. Lo que significa que, además de este valor, vean que la concavidad es hacia abajo. Entonces vamos a hacer el bosquejo igual. Hay un aproximado de un cóncavo hacia abajo, donde imaginemos que ese es el eje de simetría. X es igual a 0. Entonces, nuevamente, digamos que esta es el eje X. Aquí está el 0. Y la pregunta es, nuevamente, esta función es creciente de 1 en adelante. Aquí tenemos el 0, quiere decir que a la derecha del eje de simetría, pues vamos a tener el 1. Entonces, de aquí en adelante, esta gráfica es creciente. Y efectivamente no lo es. De aquí en adelante, la gráfica es decreciente. Entonces, esta parte que era la que teníamos que analizar, ¿verdad? De aquí en adelante, todo esto es decreciente. Y el intervalo propuesto es a partir de aquí. Entonces, la segunda opción, o la segunda función más bien, no cumple la condición. Por lo tanto, solamente la 1 es correcta. La función que describe la ganancia G de la empresa La Favorita en términos de precio de venta V se representa mediante la siguiente expresión. Ok, aquí tenemos un criterio de función cuadrática. No se confundan, a veces pueden venir con otras variables. Estamos mal acostumbrados a ver todo siempre en términos de x. Así, f de x es igual menos 20x al cuadrado más 1400x menos 1200. Es exactamente lo mismo. De acuerdo con la información anterior, el par ordenado 50,8000 es un punto del gráfico de g, que es esta función. Y la concavidad se puede determinar con el coeficiente de v al cuadrado. Ok. La primera es simplemente confirmar si ese par ordenado es de esta función. Vean que no tenemos un dominio definido, entonces estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Vamos a confirmar si esto coincide o no. Tomamos el valor de x, bueno, x para efectos de conocidos, ¿verdad? X y y. En este caso sería v. Entonces tomamos este valor y lo vamos a sustituir en la v. Entonces quedaría g de 50 es igual a menos 20 por, ahora sigue la variable elevado al cuadrado. Como es positivo, no hace falta paréntesis. 50 al cuadrado más 1400 por v, que sería 50 nuevamente, menos 12.000.
Y esa expresión, aunque aparenta ser una expresión pues compleja, no lo es. Esto lo digitan en su calculadora científica con mucho cuidado y pueden verificar que efectivamente al sustituir el 50 les tiene que dar 8000. Ese es el resultado. Esto dio 8000. Por lo tanto, esto sí es verdadero. Y la segunda dice, la concavidad de la gráfica de G se puede determinar con el coeficiente, o sea, con la parte numérica, del v al cuadrado. Y eso también es correcto. Una de las características que nosotros debemos manejar de las funciones cuadráticas es su concavidad. Y en este caso, este valor de 20 negativo me dice a mí que estamos ante una situación cóncava hacia abajo. Pero lo único que decía es que el coeficiente, o sea, este 20 negativo, me determina a mí la concavidad. Eso es cierto. Por lo tanto, lo correcto aquí es marcar que ambas son verdaderas.